Mis buenos hermanos y hermanas, que se les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red. Es mi placer traerles un nuevo encuentro del Movimiento La Red para este fin de semana. Recuerde que necesitamos su apoyo con sus oraciones, que usted siga respaldando estas grabaciones y compartiéndolas en sus redes. Y recuerde que la comunidad de fe que compone el Movimiento La Red, usted la encuentra precisamente en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y es momento de adorar a Dios. Adoremos a Dios. El Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos, Él les dijo: no tengan temor, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y les decía: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Qué bueno que esa paz que el Señor nos da es una paz que no se opaca por las circunstancias, es una paz que independientemente de la circunstancia, la crisis en la que podamos estar atravesando, permanece en nosotros. Por eso Él nos las da, no como el mundo la da. El mundo cree que la paz es ausencia de problemas o ausencia de dificultades. Pero qué bueno que Él también les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y qué paz nos da a nosotros. Por eso dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos las cuentas claras con nuestro Dios y tenemos paz. Tenemos paz en nuestro corazón. Así que nuestra oración en este día es que la paz de Dios inunde tu corazón, inunde nuestros corazones en medio de las circunstancias, en medio de un mundo tan convulsionado, y que podamos descansar en nuestro Señor, en su palabra y en sus promesas para nosotros. Amén. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio. En el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie podrá la quitar. Mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo
siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Saludos, les habla el pastor Manuel Collazo del Movimiento La Red. Esperamos que este servicio sea de bendición e inspiración para ustedes. El Movimiento La Red es parte de la Red Nacional de Iglesias y Ministerios Cristianos, una organización sin fines de lucro. El personal que trabaja en el Movimiento La Red no recibe salario. Damos gracias a Dios por permitirnos llevar este servicio por las redes sociales que llega a múltiples países más allá de las fronteras donde vivimos y trabajamos. Y damos gracias a Dios por ustedes que sintonizan los servicios del Movimiento La Red. Todas las ofrendas recibidas son utilizadas para sufragar los costos de servicios de transmisión, publicidad, edición y arte necesarios para preparar este culto a Dios. Si usted desea ayudar a sufragar algunos de estos gastos, puede hacerlo por medio de nuestra página en el portal www.movimientolared.com/give. En la misma encontrarán nuestro enlace a Tithely, un servicio cristiano seguro, por el cual podrá hacer su ofrenda, y además encontrarán un enlace a nuestra página de GoFundMe, donde podrá contribuir a este ministerio. En esta página usted podrá hacer su ofrenda, diezmo o contribución directa al ministerio. Esperamos que este servicio sea nuestro regalo para usted. Le pedimos a Dios que les continúe bendiciendo y que les bendiga siempre. Para ofrendar al Movimiento La Red, visite nuestro portal y seleccione la página para ofrendar. Ahí encontrará enlaces a Tithely o a GoFundMe. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. La Red Educativa Genesaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información, visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook. Escuchemos palabras de vida. Nosotros estamos viviendo en tiempos donde la gente ya no tiene el trasfondo religioso que tenía hace 50, 60, 100 años. El protestantismo llega a América Latina y América Latina es un continente católico.
Habían algunos grupos protestantes, como las iglesias, lo que se llama las iglesias del trasplante en Argentina, que eran básicamente iglesias que le servían a comunidades inmigrantes. Y había algunos grupos protestantes en otros países. Por ejemplo, en Venezuela había un grupo de luteranos porque había una colonia alemana. Y cuando usted va a Venezuela todavía ve la colonia Tovar y usted puede ver ahí que piensa que está en Bavaria. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que llega el protestantismo. Y cuando se empieza a predicar la fe protestante, se le está predicando a gente que más del 90%, cuando niños, tomaron catecismo, hicieron primera comunión. La Iglesia de América Latina, por decenas de años, por casi 2 siglos, estuvo predicándole a personas que ya tenían una noción básica de la fe cristiana. Conocían lo que eran conceptos como Biblia, pecado, salvación, arrepentimiento, confesión, cielo, infierno, bautismo. Pero ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Nosotros vemos una secularización de América Latina. Y en gran parte eso se debe a los fallos de la iglesia. Cuando usted va hoy a México, usted encuentra que la juventud mexicana ha abandonado la Iglesia Católica. Y en gran parte por toda la serie de escándalos que han ocurrido. Hoy se estima que si usted tiene 3 personas que viven en algún país latinoamericano, incluyendo Puerto Rico, y es más, puede incluir Estados Unidos, de esas 3 personas, cuando llegan adultas, solamente una ha tenido contacto con la fe cristiana. Que 2 de cada 3 personas, el contacto que tienen con la fe es mínimo. Y que lo que saben de Jesús es más o menos lo que saben de Buda, que era un líder religioso. Nuestra ignorancia de la fe hace que la gente no comprenda los conceptos de fe. Y hay una palabra que está totalmente desvirtuada, no solamente en nuestro país, en toda América Latina. Es la palabra pecado. Para mucha gente, el pecado es algo bien bueno que Dios, como es un aguafiestas, no te permite hacer. En Costa Rica, si usted le hace un regalo, un hombre le hace un regalo a su novia, a su esposa, una joyería fina, cuando ella la ve, ¿sabe lo que dice? ¡Ay, qué pecado! O sea, como que está tan lindo que es un pecado. Nosotros, en nuestra cultura puertorriqueña, estadounidense, pensamos en pecado y pensamos en 2 cosas. Una, en el sexo. Entonces está todas las películas, todas las series de televisión, todas las novelas. El pecado de Adriana. Y ya usted sabe que eso es de apague y vámonos. Pero también lo asociamos con los excesos. Cuando algo es un exceso, es un pecado. Entonces, cuando usted va al restaurante y después que usted se llenó, que ya usted se llenó, que no le cabe nada más, le traen el carrito con los postres y usted ve aquella montaña de chocolate y usted pregunta, ¿y cómo se llama eso? Le dicen, los 7 pecados capitales, los The 7 Deadly Sins. Porque tiene chocolate, y tiene caramelo, y tiene nugget, y tiene... Es un exceso. Si se fija, le vuelvo a repetir que en nuestra cultura, pecado es algo bien bueno, bien rico, que Dios no me permite hacer. La palabra gracia, en nuestro vocabulario diario puertorriqueño, nosotros no la usamos. Nosotros nunca decimos me hizo una gracia. Cuando decimos eso, es negativo. Ya hiciste la gracia. Pero estamos hablando de ser cómico, de ser chistoso.
Y cuando una persona nos hace bien, le decimos gracias. Pero nosotros no tenemos un concepto de la gracia en nuestro idioma. Por ejemplo, si usted conoce a una persona judía y esa persona tuvo un ataque al corazón y vino la gente del 911, o como dicen allá en el español de Miami, llegó el rescue. Entonces, el paramédico logra revivirlo, la persona le dice, me hiciste un mitzvah. ¿Qué es un mitzvah? Una obra de gracia. Me salvaste la vida, me hiciste una obra de gracia. Nosotros no tenemos nada parecido en nuestro idioma. Por lo tanto, cuando nosotros leemos que abundó el pecado y sobreabundó la gracia, esta frase ha perdido completamente su sentido para la persona común y corriente. Vamos a preguntarnos qué es el pecado y qué es la gracia. El pecado, primeramente, se ha convertido en un insulto. Cuando usted le dice a alguien, eres un pecador, la persona reacciona de manera defensiva. Adiós, ¿quién tú eres para decirme eso? Tú no me conoces a mí, yo soy una persona buena. Hay una actitud defensiva. Y cuando nosotros decimos que algo es pecado, de nuevo, la gente lo que piensa es que Dios, como no tiene nada más que hacer, te dice no hagas eso. Y la gente piensa que la Biblia es un libro de reglas. La gente que nunca ha leído la Biblia piensa que la Biblia es un libro de reglas. Donde se te dice no hagas esto, 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 no hagas esto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que el pecado se refiere más que a una cosa que usted hace, a un estado, a una forma de vivir. Nosotros entonces vivimos en un mundo peligroso. En un mundo donde existe esto que se llama el pecado. ¿Y qué es el pecado? Se lo voy a definir bien sencillito. El pecado es la tendencia que nosotros tenemos a querer ser dioses de nuestras propias vidas. Y en ese proceso nos separamos de Dios, le hacemos daño a los demás y a nosotros mismos. El pecado es la tendencia a que voy a destruirlo todo. Soy demasiado feliz. Voy a destruir mi propia vida. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Como le dije, la mayor parte de la gente no piensa en esto de la gracia. Sin embargo, hay que reconocer que mucha gente piensa en Dios y piensa en el favor de Dios y piensa de manera mágica. Hay un caballero que enseñaba teología en Atlanta, en Emory, James Fowler, que escribió un libro que se llama Stages of Faith, las etapas de la fe. Y él dice que una de las cosas que caracteriza la fe sencilla, primitiva, inmadura, es que usted piensa de Dios en forma mágica. Y piensa de lo divino en forma mágica. Y una persona con una fe inmadura piensa que puede manipular el mundo espiritual. ¿Qué le estoy diciendo? Yo me crié en una familia que no iba a ninguna iglesia, ni católica ni evangélica. Entonces yo tenía una tía que estaba en una búsqueda espiritual y ella iba a Unity y ella hacía yoga y cualquier cosa rara espiritual ella la buscaba, pero la iglesia no. Y yo recuerdo cuando aquí en Lomas Verdes, en la avenida Nogal, había una botánica. Si usted no sabe lo que es una botánica, pregúntale a su abuelita. Entonces, llega mi tía Conchi con un galón de agua bendita, un manojo de hierbabuena, hace una escoba y entonces mete la hierbabuena en el agua y le hizo una limpia a la casa. Porque es la idea de que la fe es mágica. Pero les repito, eso es
una fe inmadura. Otras personas piensan de la gracia como que Dios es un viejito celeste que está en un nursing home allá en los cielos, diciendo, mis hijos no se acuerdan de mí. Y que cuando usted hace algo malo, Él llora. ¿Usted recuerda eso? A mí mi abuelita me decía, no te portes mal porque Dios llora. Y yo decía, pues estará llorando todo el día. Porque yo era más malo que volverlo a decir. Entonces, hay gente que piensa en Dios como este viejito celeste, este ancianito celeste, que está ruque que ruque allá en un balcón, en el nursing home que está en los cielos, y que no tiene nada que ver con mi vida. Y gracia es que, pues, que Él se acuerda de mí de vez en cuando y lamenta que yo no lo voy a visitar. El pecado causa soledad, un sentido de separación. Y como le dije, nos lleva a la autodestrucción. A destruirnos nosotros mismos en el proceso de destruir a los demás. No es lógico, no le busque lógica al pecado. El pecado es irracional. El pecado es ilógico. Y el pecado nos lleva a odiar y a odiarnos. Y es un círculo vicioso. Y cuando usted trata de salir, si no tiene la ayuda del Dios del cielo, de aquel que se ha revelado en Jesucristo, el pecado lo vuelve a alar hacia atrás. El ser humano tiene un instinto de autodestrucción. Hasta ahora lo que le he dado son malas noticias, ¿verdad? Hermano Pablo, ¿usted me quiere decir que Puerto Rico no tiene esperanza? Puerto Rico sí tiene esperanza. Y el mundo sí tiene esperanza. Porque cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice que por más feo que se vea el pecado, la gracia de Dios es mayor. Y aunque abunda el pecado, la gracia de Dios va a sobrevivir. ¿Cómo Él define eso? ¿Por qué Él dice eso? Porque Él vivió las consecuencias del pecado. Pero Él era un religioso, era un rabino, sí. Y usaba la religión ¿para qué? Para matar gente. Él vivió la experiencia del pecado que lo llevó a tomar la gracia de Dios como un arma para destruir gente. Así es la gracia de Dios. En nuestro momento más oscuro, cuando nos sentimos más lejos de Dios, tenemos un momento de gracia. Es como si una ola de luz irrumpiera en nuestra oscuridad. Y es como si una voz celestial nos dijera, bajito, quedito al oído, Dios te acepta. Dios te acepta. Dios te acepta. Te acepta uno más grande, más poderoso y más fuerte que tú. Te acepta uno más alto, más sublime y más excelso que tú. Y tú no tienes que hacer nada ahora. Y tú no tienes nada más que buscar. ¿Por qué? No hay nada que hacer porque ya Él lo hizo todo. No hay nada que pagar porque ya todo está a saldo. Lo único que tú tienes que aceptar es el hecho de que Dios te acepta. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que transforma. Esa es la gracia que nos capacita para vivir. Esa es la gracia que hace que nuestras vidas sean distintas. Y esa es la gracia que repara nuestras relaciones con Dios, con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. Yo sé que la palabra pecado y la palabra gracia son distintas, son extrañas. Para algunas personas son hoy incomprensibles. Pero la iglesia no tiene opción. La iglesia tiene que predicar este mensaje de gracia. Y le tiene que decir al muchachito que quiere
salirse de la escuela, o para decirlo en puertorriqueño, dropearse de la escuela, porque él está convencido que él va a ser un gran reggaetonero y él no va a necesitar trabajar. Hay que decirle a ese muchacho que Dios te acepta. A la chica que tiene ideación suicida, hay que decirle Dios te acepta. Al hombre de 68 años que prefiere la botella a su familia, hay que decirle que Dios te acepta. No es que Dios acepta tu pecado. Es que Dios te acepta a ti para librarte de tu pecado. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a responder con fe. Oremos. Gracias, Padre amante, te damos porque tú nos llamas. Gracias, Padre amante, te damos porque tú nos aceptas. Gracias, Padre amante, te damos porque tú abres tus brazos para tratarnos con amor y con misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre amante. Gracias, Dios de paz. Pedimos, Padre, que esta palabra llegue, que bendiga, que toque el corazón y las vidas, y que tu pueblo pueda decir que tú le aceptas en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido para mí un placer el traerles este nuevo encuentro del Movimiento La Red. Solamente me queda pedirles que sigan respaldándonos los jueves a las 7:30 en nuestro servicio de oración, los martes a las 9:30 en nuestro podcast Prediquemos, y todos los fines de semana el encuentro de adoración y predicación. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.